Bueno, hoy tenemos la primera clase, iniciamos con las mesas de participación efectiva de víctimas, la clase número 1. Vamos a hablar acerca de la resolución 1668 del 30 de diciembre del 2020, que es el protocolo de participación, el cual derogó la resolución 0388. Y en el artículo octavo de la resolución 1668 nos dice que las mesas de participación efectiva de víctimas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 22.91.4 del decreto 1084 del 2015, son todos esos espacios de trabajo temático y de participación efectiva de las víctimas, del orden municipal, del orden distrital, del orden departamental y del orden nacional. Cuando hablamos de participación efectiva, hablamos de una efectiva incidencia a nivel municipal, distrital, departamental y nacional. Y estos miembros de las mesas son elegidos y designados por las mismas víctimas que pertenecen a las organizaciones que están destinadas para discutir, interlocutar, realimentar, capacitar el seguimiento de todas las disposiciones que se encuentran contenidas en la ley 1448 del 2011, junto con todos esos decretos reglamentarios y toda esa jurisprudencia legislativa que tenemos en nuestro país. Entonces, esas son las mesas de participación. Ojo, espacios de trabajo temáticos, de participación efectiva de las víctimas, de todo lo que tiene que ver en nuestro territorio, a lo municipal, distrital, departamental y nacional. Entonces, las personas que llegan a las mesas tienen que ser personas que realicen una verdadera incidencia y que sea efectiva. Entonces, esas son las mesas de participación y son compuestas por integrantes de las organizaciones de víctimas y de las organizaciones defensoras de víctimas. Vamos a hablar ahora un poco de las funciones que tienen las mesas de participación efectiva de víctimas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la ley 1448 y del artículo 2293.6, 2.2.9.3.6 y del decreto 1084 del 2015, que lo vimos en la diapositiva anterior, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas, la Mesa Municipal y Distrital de Participación Efectiva de Víctimas cumplirán en su respectivo ámbito, o sea, en su territorio, para lo que son las municipales, en el departamento, las departamentales, en el distrito, en Bogotá, en Cartagena, ¿sí? Y la nacional tienen las siguientes funciones. Ojo, 19 funciones que vamos a ver y que debemos de tener en cuenta para que cuando tengamos participación y estemos dentro de una mesa de participación efectiva, sepamos cuáles son las funciones que tienen las mesas de participación. Primero, servir de instancia válida de interlocución y de consulta de las víctimas, de las organizaciones de víctimas, de las víctimas no organizadas, que son las que le preguntan a los que los representan ante la mesa qué está pasando, qué ha hecho la mesa, cómo funciona. Entonces debemos de estar preparados para responderle a las víctimas. Y también ante la administración y las entidades públicas del orden nacional y territorial en la implementación de la política pública. Ojo,
Debemos de estar pendientes de todo ese proceso. Todo lo tiene que tener en cuenta la mesa. Servir de instancia válida de interlocución de las víctimas con la administración, con los entes, con las entidades públicas del orden nacional y territorial, lo que llamamos el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que haya una implementación en la política pública. Hay que tener en cuenta eso, es la primera función que debe cumplir la mesa de participación. Segunda, proponer a las respectivas entidades y autoridades los proyectos, los planes, los programas de desarrollo, por lo dispuesto en la 1448 y demás normas que tiene todo el sistema en su parte legislativa. Entonces las mesas tienen que proponer, tienen que formular, tienen que desarrollar proyectos para podérselos entregar a las entidades y autoridades, esos proyectos y esos planes y programas, para que estén articulados con el plan de acción territorial y con el plan de desarrollo. Así que debemos de tener en cuenta eso, porque la mesa de participación efectiva propone a las respectivas entidades y autoridades los proyectos. Cuando se genera un plan de desarrollo, la mesa debe estar ahí, sus integrantes. Cuando se genera un plan de acción territorial, la mesa debe estar ahí con sus integrantes. Cuando se desarrollan programas, cuando se van a hacer temas de legislación de un proyecto de acuerdo para víctimas, la mesa debe de estar ahí. Deben de tener en cuenta eso. Pilas, ahí es donde tenemos nosotros que hacer la incidencia y desarrollar proyectos. Por eso es tan importante que las mesas se capaciten en formulación de proyectos. Tercero, servir de espacios garantes de la participación oportuna y efectiva de las víctimas, en el diseño, en la implementación, en la ejecución, en la evaluación de todo lo que tiene que ver con la política pública para las víctimas, no solamente a nivel territorial, sino a nivel departamental, distrital y nacional. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? En cuanto al tema de establecer estrategias para que las víctimas y las organizaciones de víctimas conozcan sus derechos, participen en el diseño de los planes, de los programas y de los proyectos dirigidos a las víctimas, y ejercer veeduría en la ejecución de los mismos. Ojo con este punto, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo repito, establecer estrategias para que las víctimas y las organizaciones de víctimas conozcan sus derechos, participen en el diseño de los planes, de los programas y de los proyectos que están dirigidos a todas las víctimas, para así ejercer una veeduría en la ejecución de los mismos. Hay que tener en cuenta eso, porque la mesa tiene esa función. Otra función muy importante: promover, difundir y establecer estrategias para el respeto efectivo a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Promover y difundir y establecer estrategias para el respeto efectivo a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces la mesa tiene esa función y es muy importante que la tengan en cuenta. La mesa debe de elegir los representantes a instancias de participación estipuladas en la Ley 1448 del 2011, en todos los respectivos ámbitos territoriales. Si estamos en mesa municipal, entonces en instancias departamentales, que son muy importantes. Si estamos en la departamental, en instancias nacionales. Y es la mesa nacional la que nos representa a nivel nacional y la que realiza esa incidencia a nivel nacional. Otra función muy importante: elegir los representantes para los espacios de participación ciudadana que consideren pertinentes en sus respectivos ámbitos territoriales. Las elecciones de jóvenes
muy importante para que participen en esos espacios de participación. Espacios de participación en los comités de planeación, muy importante, en los comités de estratificación, en los comités cuando hay proyectos de vivienda. Todos esos espacios de participación los tenemos que cubrir y debemos de estar trabajando en todo lo que tiene que ver con esa representación para todos esos espacios. Enviar personas, representantes de las mesas, que sean pilosas, que estén pendientes, que pregunten, que no se queden callados ni vayan a calentar silla, porque esa no es la idea ni el objetivo. Aquí lo que tenemos que hacer es incidir en todos esos espacios donde nosotros podamos participar, en los comités municipales de política pública social, en los compos. Ahí debemos de estar en los compos también como representantes de víctimas, en las mesas de derechos humanos, de derecho internacional humanitario. Ahí debemos de estar. Entonces es una invitación para que los participantes, para que los representantes participen en esos espacios que se abren a nivel municipal. Hay que participar en ejercicios de rendición de cuentas de las entidades responsables, porque la entidad, cuando rinde informe, rinden cuentas, ellos lo que dicen es cómo está el plan de desarrollo, si lo están o no cumpliendo, y hay que mirar esa línea de víctimas, cómo lo están ejecutando, si en realidad los programas y los proyectos los realizaron bien. Ahí entra la mesa a verificar si salud hizo bien su trabajo, si planeación hizo bien su trabajo, si en el tema de cultura y deportes hicieron bien su trabajo, en el tema de memoria, en fin, una cantidad de cosas que nosotros como mesa debemos de participar en todos esos ejercicios de rendición de cuentas para de una u otra forma verificar si están bien o no están bien hechos todos esos procesos. Tenemos que estar muy atentos en la presentación de los informes de gestión, porque la mesa también tiene que realizar gestión e incidencia y tiene que presentar informes. ¿A quiénes? A las víctimas que nos eligieron a nosotros a que estuviéramos en las mesas y que los representáramos. A ellos hay que rendirles informe y hay que presentar esos informes de gestión frente a esas víctimas y hacer reuniones con ellos y decir: la mesa de participación del municipio X hizo esto. Entonces hay que tener en cuenta de esa presentación de los informes a las organizaciones de víctimas, a las víctimas no organizadas y a todas aquellas personas que requieran información. Nosotros como representantes en las mesas debemos de hacer esos informes. Un punto muy importante que deben de tener en cuenta las mesas es ejercer veeduría ciudadana sobre el cumplimiento de la ley. Eso está por ley, por función de la mesa. La mesa no necesita ir a inscribir una personería, una veeduría, no, lo tiene como función. Todo lo que tenga que ver con tema de víctimas, la mesa es veedora de que el ente territorial realice todo lo que debe de realizar teniendo en cuenta la ley 1448 del 2011, para que lo tengamos en cuenta. La mesa debe solicitar también a la autoridad competente la intervención en el inicio de investigaciones tendientes a garantizar la debida aplicación de todos estos temas de postulados a la ley 1448 y demás normas. Ojo con esta parte, porque las autoridades competentes deben de realizar en los territorios esa intervención. Ojo, por ejemplo, con el tema de verdad, ojo con el tema de postulados, ojo con el tema de desaparición, ojo con el tema que tiene que ver mucho con la parte de la JEP, porque la mesa juega un papel importantísimo ahí en esos entes en el espacio territorial. Entonces, miremos muy bien esa parte de cómo vamos nosotros a solicitarle a la Fiscalía, cómo vamos nosotros a solicitarle a la Defensoría, cómo le vamos a solicitar directamente a la JEP realizar toda esa intervención en los municipios como autoridades competentes para ese tema de investigaciones que son tendientes a garantizar la debida aplicación. Entonces hay que tener en cuenta esa parte.
incidir en las políticas, planes y proyectos para la implementación de la ley 1448. Eso lo vimos también en otra de las funciones que tiene anteriormente también las funciones de la mesa, pero la función básica que tenemos nosotros como integrantes de mesa es incidir en la política pública e incidir en que los planes y proyectos sean bien realizados para la implementación de la ley. Debemos de formular proyectos, debemos de formular planes, debemos de formular todo este tema que nos embarca en un proceso donde debemos, como mesas de participación, como integrantes de las mesas, de hacer incidencia, pero efectiva. No es ir a calentar silla y entonces yo estoy y participo en una reunión y entonces ya hice mi trabajo porque me mandaron a sentarme en un comité de justicia transicional y ya entonces hice el trabajo. Ese no es el trabajo. No es el trabajo. La incidencia es desarrollar proyectos y presentarles proyectos de acuerdo a los funcionarios de los entes territoriales para que ellos lo presenten al consejo, y si no, pues entonces organizamos nosotros a la población y empezamos a recolectar firmas para hacer unos proyectos y pasarlos al consejo municipal. Eso también lo podemos hacer perfectamente. Hay que trabajar mucho el tema del plan de acción territorial. El plan de acción territorial en los municipios es un tema bastante interesante porque tiene que estar articulado con los planes de desarrollo. Y si no están articulados con los planes de desarrollo, entonces estamos como islas y se nos va entonces el tiempo haciendo y no haciendo. Por eso tiene que estar articulado el plan de desarrollo con el plan de acción territorial para mirar qué platica tenemos ahí y qué proyectos podemos presentar para poder realizar todo el trabajo. Proyectos de vivienda, proyectos de mejoramiento de vivienda, proyectos de mejoramiento de vías, para el tema de proyectos productivos, para el tema de sembrados, una cantidad de temas que nosotros como mesa debemos de estar ahí para incidir en el plan de acción territorial y que esté articulado con el plan de desarrollo. Ojo, hay que tener en cuenta eso. La mesa anual, todos los años la mesa debe de realizar un plan de trabajo y debe de tener el apoyo de la Secretaría Técnica, de la Personería Municipal en su ámbito municipal, o la Defensoría del Pueblo si es en el ámbito departamental, y si es nacional, pues la Defensoría también. Pero entonces esos planes deben elaborarse y se le deben de entregar a los entes territoriales para que dentro de su presupuesto y dentro del tercer trimestre de la vigencia inmediatamente anterior, el cual entrará a operar a partir del año siguiente y deberá integrarse a los planes de acción territorial. Ojo, debemos de realizar un plan de trabajo anual que esté articulado con ese plan de acción territorial para que le metamos presupuesto a la vaina, o si no estamos presentando un plan de trabajo anual que no está articulado y se nos queda sin plata, entonces no hacemos absolutamente nada. Podemos formular los proyectos que queramos, pero si no está articulado, ¿qué vamos a hacer? Perdemos entonces todo el trabajo. Así que hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta la articulación del plan de acción territorial con el plan de desarrollo que maneja Billetico, para metérselo a ese plan de acción territorial y que ese plan de trabajo de la mesa esté articulado ahí para que haya plata y podamos sacar todo el provecho de esa incidencia que debemos de hacer con la formulación de proyectos. Hay que tener en cuenta eso para que lo tengamos muy claro. Hay que propiciar espacios de inclusión que busquen garantizar toda esa participación efectiva. Hay que tener en cuenta las etnias, hay que tener en cuenta las mujeres, hay que tener en cuenta los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, las víctimas en situación de discapacidad, la población LGBTI. Todos esos enfoques hay que tenerlos en cuenta para trabajar con ellos de una manera inclusiva en todo lo que tiene que ver con esas temáticas. Por eso es tan importante los comités temáticos de las mesas de participación y que sean liderados por personas
que realicen incidencia. No podemos tener en los comités temáticos personas que se sienten a calentar puesto y a ganarse en unos pocos, hablemos de unos honorarios. No podemos, tenemos que elegir personas que tengan una capacidad de debatir, de opinar, de poder llegar a acuerdos, de tener capacidad de negociación, para que estos comités temáticos puedan estar funcionando. Acuérdense que por ley un comité se debe de crear, por ley, y es el de niños, niñas y adolescentes. Ese comité debe de estar funcionando en las mesas de participación efectiva. Si no está funcionando, muévase a crear ese comité de participación, que es muy importante. Hay que elaborar, como les decía, planes, programas, proyectos dirigidos a todas las víctimas que creen en nosotros y que ven en nosotros la representación de ellos en esos espacios y en esos escenarios. Por eso hay que hacer programas, hay que hacer planes, hay que hacer proyectos. Y nos tenemos que formar para aprender a hacer proyectos. Hay que mirar cómo podemos hacer un ciclo de formación solo para aprender a elaborar proyectos para víctimas del conflicto armado. Y así poder entonces darle la posibilidad a las mesas de que presenten sus planes y sus proyectos. Recordemos, con articulación con el plan de acción territorial, con el plan de desarrollo, para que haya plática y que esos planes, programas y proyectos que van dirigidos a las víctimas contribuyan al desarrollo de todo lo que dice la ley 1448 del 2011. Hay que presentarle un informe al Consejo Municipal, a la Asamblea Departamental en el caso de la Mesa de Participación Efectiva Departamental, al Congreso de la República en caso de la Mesa Nacional, pero hay que presentarle al Legislativo lo que nosotros como mesas estamos haciendo en los entes que nos competen. Así que una vez al año hay que hacer ese informe y hay que presentárselo al Legislativo para que lo tengamos en cuenta. Hay que realizar en la mesa, hay que realizar un reglamento interno, el reglamento de la organización y el funcionamiento de la mesa. Hay que hacerlo y en plenaria hay que aprobarlo, hay que debatirlo, hay que negociar, hay que llegar a acuerdos, pero hay que hacerlo. Y por último, tenemos una función muy importante y es convocar a todas las entidades responsables de la implementación de la política pública para que en sesión de mesa de participación rindan informes de cuál es el estado, de cuál es la proyección, de qué han venido haciendo, cuáles son los aspectos de la política pública que requiere ser evaluado. Todo ese proceso lo tenemos que hacer como mesa, llamar al secretario de salud y decirle: venga secretario, explíquenos usted qué está haciendo aquí en nuestro municipio en el tema de víctimas, en lo que tiene que ver con salud, igual el de educación, igual el de cultura, el de deporte, igual al secretario de Hacienda, cómo se está gastando la plática de víctimas, al de planeación municipal con sus proyectos de vivienda y sus mejoramientos. Entonces hay que hacer ese trabajo de convocar a esas entidades. Y también, ojo con el tema del SNARIT, porque ahí es donde juega un papel importante y lo vamos a ver en el rol del enlace municipal, porque ahí es donde el enlace municipal juega ese papel tan importante de bajar la oferta al territorio, pero una oferta que en realidad le sirva a las víctimas del territorio. Si nuestro territorio es muy bueno para el mango, fortalezcamos entonces proyectos productivos para el mango y no nos pongan a estudiar otras cosas totalmente diferentes a lo que nuestra región produce para el tema de víctimas. Hablando del SENA, que hace parte importante del SNARIT, hay que exigirle a esa entidad como mesa de que lleve oferta que en realidad pueda funcionar en el territorio y que los muchachos que están ahí, víctimas, estudiando en el territorio, estudien temas que en realidad sirvan para poder potencializar y dinamizar la economía y cerrar la brecha de empleabilidad y generación de ingresos. Miremos algo muy importante y es el artículo número 10, y con esto terminamos la clase número 1. Mañana seguimos con la clase número 2.
Artículo 10 dice que la estructura de las mesas de participación efectiva de víctimas están conformadas de la siguiente forma: el plenario de la mesa con el coordinador o coordinadora, la secretaría técnica con la personería municipal o la defensoría del pueblo, el comité ejecutivo, que son integrantes de la mesa de participación, los comités temáticos, que son integrantes de la mesa de participación, y el comité de ética, que son 3 integrantes de la mesa de participación. Así que vamos a tocar cada uno de ellos en la clase número 2, la clase de mañana, y espero que les haya gustado mucho la clase número 1, y las preguntas entonces las recibimos por el interno. Muchas gracias, hasta pronto.